Con gran alegría damos la bienvenida a cada amigo y amigo que nos escucha en esta transmisión. Hemos venido estudiando acerca del profeta Daniel y hoy queremos compartir con ustedes valiosas enseñanzas del capítulo 3. La Biblia narra cómo el rey Nabucodonosor manda a construir una imagen de aproximadamente 30 metros de alto por 3 de ancho. Junto con esta estatua, él da una orden y es que todas las personas al escuchar el sonido de los instrumentos deben de arrodillarse y rendir honor y adoración a esta estatua. Invita a todo su equipo de gobierno para la consagración. Y en este contexto queremos compartir las siguientes enseñanzas. Este capítulo 3 nos plantea sin lugar a dudas grandes retos como creyentes, como cristianos, como personas. Y un reto inicial es una pregunta que debemos hacernos hoy es ¿a quién queremos agradar? Precisamente el versículo 3 de ese capítulo dice que fueron reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban, dice, en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y luego, más adelante, el versículo 7 dice, por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por naturaleza, los seres humanos queremos o necesitamos sentirnos acogidos, necesitamos sentirnos aceptados, validados por otras personas. En esa medida tendemos a tener actitudes, acciones, decisiones, lenguaje que invite a las otras personas a aceptarnos. Muchas veces, aún en contra de nuestra propia integridad o aún cediendo nuestros propios derechos, en busca de esa aceptación por otros y de agradar a otros, tendemos a renunciar a nosotros mismos, a lo que nos caracteriza. Y eso es algo de lo que hoy vamos a revisar. ¿A quién queremos agradar? ¿Qué estamos haciendo para agradar a otros? Pero especialmente, ¿a quién queremos agradar? Cuando estudiábamos este hermoso capítulo, nos llamaba poderosamente la atención un aspecto, y es el que queremos compartir. La determinación, la identidad tan bien definida que tenían estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. La palabra de Dios refiere que ellos en ningún momento se postran a rendirle adoración. Y es que ellos tenían claro quiénes eran en Dios, pero más claro todavía tenían quién era Dios para la vida de ellos. Tenían definido el señorío, el poderío de Dios, y por eso ellos habían aprendido que solamente ante Dios sus rodillas se rendirían, que solamente ante ese Dios ellos brindarían honor, reconocimiento y adoración. Seguramente, como lo hemos compartido en los encuentros anteriores, lo habían aprendido desde pequeños. Ellos habían aprendido que había un solo Dios digno de ser adorado. Por eso la Biblia describe que hombres cercanos al rey, maliciosamente, dice la Biblia, van y los acusan de no respetar al rey. Y entonces le recuerdan al rey que junto con la orden él había elaborado un edicto, y era que todo aquel que no se arrodillara a adorar la imagen iba a ser arrojado a un horno de fuego. Amados amigos, la pregunta es, ¿usted y yo cada día de nuestra vida tenemos claro quiénes somos en el Señor? ¿Tenemos claro quién es el Señor para nosotros? Ellos lo tenían claro. Y esa claridad es la que les permite a ellos tomar decisiones sabias y mantenerse en medio de una orden que era estrictamente brindada por el rey. Los,
los psicólogos o los sociólogos que estudian este tema de la identidad coinciden en afirmar, ¿no?, que la identidad es el resultado de las interacciones sociales que comienzan con la escuela, con la familia, pero especialmente que se va construyendo en esa interacción con otros, ¿cierto? Y que la identidad es precisamente esa característica mediante la cual somos conocidos por otras personas. Surge aquí el tema de la identidad con respecto a estos tres jóvenes que se vieron expuestos ante el rey por no adorar la estatua, por no postrarse ante ella. Y cabe aquí preguntarnos entonces, ¿qué había formado la identidad de estos muchachos? ¿Cuál había sido su principal interacción? ¿Con quién se estaban relacionando de manera tan cercana que les permitía sus acciones y sus decisiones ser reconocidos como unos hombres diferentes? Vamos a vernos en la cotidianidad expuestos o enfrentados a circunstancias donde, o a relaciones, ¿no? También, o a contextos, donde son puestos a prueba nuestros principios, nuestros valores, eh, donde las personas van de alguna manera, ¿cierto?, a desnudar quiénes somos, ¿cierto? Van a desnudar el fundamento de nuestra identidad y en esencia nuestras características como personas. Estos tres jóvenes fueron expuestos ante una multitud que me imagino enardecida, buscaba que ellos fueran condenados por no someterse a la presión que el mismo rey estaba ejerciendo a través de sus órdenes, pero especialmente a la de aquellos que los acusaban contra el rey. Tuvieron la valentía, tuvieron la gallardía, tuvieron la certeza de no hacer lo que se les pedía. Eso pone también de manifiesto el tipo de formación que ellos habían tenido. No podemos olvidar que ya ellos llevaban varios años allí en Babilonia y ya habían sido expuestos a la cultura, al lenguaje, a las tradiciones de este pueblo. Sin embargo, aún así, ellos conservaban una característica que los hacía diferentes a otros. La pregunta, mi amigo y mi amiga, hoy es, cuando somos expuestos a este contexto, a esta sociedad en la cual cada día las influencias son más fuertes, los medios buscan adoctrinarnos a través de todas de las enseñanzas que se imparten a través de esto. La escuela misma enseña aspectos que no necesariamente o que necesariamente riñen contra los principios cristianos. Nos preguntamos hasta dónde tendríamos la capacidad de resistir y de seguir caracterizándonos como cristianos y como creyentes en un contexto adverso. La identidad se prueba realmente en las circunstancias ajenas a nuestras características y a lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Que estamos dispuestos a negociar o a ceder. Tremendo versículo 16 y 17. Dice que el rey Nabucodonosor se enfurece cuando escucha que estos tres jóvenes se negaban a rendir adoración a esa imagen. Y entonces los manda a llamar y nuevamente los desafía y les pregunta, ¿es verdad que ustedes no se han arrodillado cuando han escuchado los instrumentos de música? Porque les recuerdo que solo hay un dictamen para que el que no doble sus rodillas será echado en el horno. Y es impactante la respuesta que ellos le dan al rey. Ellos, dice la palabra del Señor, no es necesario que te respondamos, rey, sobre este asunto. ¿Por qué responden de esta manera? Porque ellos conocían el poder de Dios. Estos jóvenes no entran en ningún tipo de negociación. Estos jóvenes eran fieles y leales a sus principios, a los principios en los cuales habían sido formados. Y me encanta ellos como le dicen al rey, no nos vamos a arrodillar.
¿sí? Porque tenemos un Dios poderoso que puede librarnos de tu mano, ¿sí? Miren, amigos y amigas, el hacer lo correcto va a traer en algún momento aparente adversidad a nuestra vida. Podemos quizás ser despedidos en un momento dado en una empresa, cuando lo común sea hacer cosas contrarias a las establecidas en la palabra de Dios. Puede en un momento dado, podemos llegar a ser humillados, ser objeto de burla, ser excluidos, ser estigmatizados o criticados. Podemos llegar a perder la popularidad cuando nuestro accionar, nuestro actuar es contrario al de la cantidad de personas que nos rodean, pero agrada a Dios. Y este es una gran enseñanza que la palabra de Dios nos deja en esta noche. Negociar o ceder es apropiado cuando la palabra de Dios es clara en enseñarnos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Estos versículos 16, 17, 18 de este capítulo de Daniel realmente son retadores, ¿cierto? Y en gran medida nos retan a definir cuál es el tipo de relación que tenemos con el Señor. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor diciéndole que no era necesario que hablaran de ese asunto, o sea, no había la más mínima posibilidad de que ellos cedieran ante la petición del rey, aún a sabiendas de que iban a ser echados al horno de fuego. Lo interesante de eso y que se le añade a esa valentía y a esa certeza es que dicen, el Dios que servimos nos puede librar sin lugar a dudas, ¿cierto? Y ellos sabían que ese Dios al cual ellos servían y que al cual usted y yo también conocemos, los podría librar porque era todopoderoso y es todopoderoso aún. Sin embargo, hacen una afirmación espectacular en el versículo 18 y queremos leérsela de manera muy concreta. Le dicen estos jóvenes al rey, y dice, y si no, o sea, y si Dios no nos salva, aún así dice, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tenían la certeza que la respuesta de Dios a su petición en ese momento específico de su historia de vida podía ser un sí, yo los libraré, pero también tenían claro de que esa respuesta de Dios podría ser un no. Pero aún así, con esa claridad de que podría ser un no, ellos tenían también claro que no era conforme a sus expectativas, que ellos habían establecido una interacción personal con ese Dios que les daba identidad. Aún así dicen, no serviremos a tus dioses ni nos postraremos ante la estatua que has levantado. Y nos reta a nosotros a pensar. Generalmente nosotros establecemos una relación con Dios basada en nuestras propias expectativas, en que Dios supla todas nuestras peticiones conforme a lo que nosotros queremos en nuestra propia voluntad. Generalmente nosotros oramos pidiéndole a Dios un sí a la mayoría de cosas. Un sí que cuando se torna en un no de parte de Dios, hace entonces que nosotros replanteemos nuestra relación con Dios. Creamos que Dios deja de ser bueno, que Dios deja de ser entonces todopoderoso, que Dios deja de ser bondadoso o que deja de ser misericordioso. Y pasa a ser a lo mejor un Dios malo, que no escucha a sus hijos o que no se duele de nuestras circunstancias. Necesitamos trascender nuestra relación con Dios. Recordar que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en eso debe estar basada nuestra relación con Él. Que Él nos amó tanto que aún dio a su Hijo único por nuestra salvación. Y Él, sin embargo, sabiendo y conociendo cómo somos y lo que haríamos, no escatimó hacerse Hijo de los hombres para sufrir lo que a nosotros nos correspondía sufrir por el pecado. Eso es la mayor muestra de amor. Y nosotros a veces
negociamos ese amor en función de lo que esperamos que Dios haga por nosotros, de lo que esperamos que Dios nos dé, de lo que esperamos ser prosperados, ¿cierto? Claro, sin lugar a dudas, Dios es un Dios que trae prosperidad a nuestras vidas, pero nuestra relación con Él no puede estar basado en si nos da un carro nuevo, o si nos da un computador nuevo, o si nos aumentan o no el salario, o si me da a la mujer que yo tanto deseo, o al hombre, o a la pareja. No, nuestra relación con Dios debe estar basada en una interacción genuina con Él, reconociendo que Él es soberano, que sí puede darnos todo lo que pidamos, pero también puede decirnos, no, eso no te conviene, eso no es para ti, o a lo mejor en algún momento puede decirnos, espera, no es el momento de recibir lo que me estás pidiendo. Pero aún así, nosotros con la mejor actitud debemos seguir amándolo y sirviéndole. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, realmente amaban con todo su corazón a Dios. Y es esa integridad, es ese mantenerse firmes, es ese propósito que había en sus corazones de rendir adoración permanente al único Dios verdadero, es lo que hace que la gloria de Dios sea conocida por el rey. El capítulo 3 narra cómo Nabucodonosor ordena que estos jóvenes sean echados en el horno del fuego y 7 veces más colocan el horno de lo acostumbrado. Tanto es el fuego que la Biblia relata que consume a los hombres que van a echar allí al interior a los 3 jóvenes. Sin embargo, segundos después, el rey Nabucodonosor con asombro observa cómo no hay 3, sino 4 hombres al interior del horno y que se pasean allí en este lugar. Y él de manera asombrada ordena que los saquen de aquel lugar, les llama y les dice, salgan por favor de ahí. Y el rey conoce la gloria de Dios gracias a la lealtad, a la determinación de estos 3 jóvenes. La lealtad a Dios, el amor a Dios, el servicio, el rendir una vida íntegra en constante adoración a Dios, hará que las personas que están a nuestro alrededor conozcan al Dios verdadero. Y el resultado de conocer a ese Dios es que le glorificarán, le amarán y entregarán sus vidas a Él. Y es muy maravilloso cómo termina el capítulo número 3. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus vidas antes de adorar a otros dioses diferentes a él. Y el versículo 29 dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el rey Nabucodonosor termina reconociendo el señorío, la soberanía de nuestro precioso y amado Dios. Y finaliza el capítulo 30. Entonces Nabucodonosor engrandeció aún más a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, amados amigos, somos reiterativos en decirles, definitivamente Dios sabe premiar a quienes le amamos, a quienes con determinación colocamos el servicio, la adoración a Él como una prioridad en nuestra vida. Y esa determinación será premiada por ese maravilloso y poderoso Dios. Pero lo más asombroso es que a través de su vida y de mi vida, otros verán la gloria de Dios. Dice que el rey la vio y que también la vio la nación entera. Y queremos terminar en esta noche recordándoles un hermoso pasaje de la Biblia, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo será glorificado Dios?
cuando los hombres vean las buenas obras y cuando la van a ver, cuando los hijos de Dios tengamos en claro quién es el Señor para nosotros y quiénes somos nosotros en el Señor. La Biblia nos recuerda que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Sin lugar a dudas, estos jóvenes amaban a Dios con todas sus fuerzas. Queremos animarles y animarnos, por supuesto, a nosotros mismos a crecer en ese amor para con Él, a ponerlo por encima de todo, aún de las bendiciones que Él nos da. Muchas veces colocamos las bendiciones por encima de Dios, ¿cierto? Colocamos a nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestras circunstancias por encima de Dios. No dejemos que las circunstancias apaguen el amor que le tenemos a Dios. Les animamos en cualquier circunstancia mantener esa relación íntima con Él, que esa relación íntima con Él será la que alimente nuestra identidad cristiana. Una identidad a prueba de fuego, una identidad a prueba de hornos. Claro, eso no significa que vernos sometidos al fuego no nos genere a lo mejor temor, miedo o ansiedad, pero hay la certeza de que cuando usted y yo, aún al pasar por el fuego, estamos haciéndolo creyendo que lo estamos haciendo por amor a Dios, vendrá el reconocimiento y la salvación. A lo mejor muchas respuestas no sean las que corresponden a tu expectativa, pero les aseguramos que si las has puesto en las manos de Dios, serán perfectas para tu vida las respuestas que Él confirme para ti. Nos ha alegrado inmensamente poder compartir con ustedes este día y poder llevarles este mensaje que sin lugar a dudas a los primeros que edifica es a nosotros, a mantener una intimidad personal con Dios que alimente esa identidad con Él y que nos ayude cuando lleguen las adversidades, pero también cuando lleguen las bendiciones, a mantenernos íntegros, fieles, poniéndole a Él por encima de todas las cosas. Un abrazo inmenso, un saludo especial de nuestros pastores Laura y Raúl y un abrazo inmenso en este día de parte nuestra. El Señor les bendiga de manera especial. Bendiciones y que tengan un excelente día.